Buenos días, estamos con Pilar García de la Granja, escritora, presentadora, periodista. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor. En verano en Madrid hace mucho calor. Horroroso. Gracias a ti por tomarte el tiempo y la molestia de llamarme. Muchas gracias a ti por recibirme. En primer lugar, quería preguntarte, ¿quién es Pilar García de la Granja? Pues una mujer, madre, porque para mí lo más importante que me ha pasado en la vida es tener hijos, esposa, porque lo segundo más importante que me ha pasado en la vida es encontrar un padre para tener esos niños, y periodista fundamentalmente. A mí me gusta contar cosas, siempre me ha gustado, y una persona muy normal. Le gusta la morcilla, las croquetas, soy de Burgos, cocino. ¿Por qué te dedicaste a la profesión del periodismo? Yo no tengo conciencia de haber pensado nunca en haberme dedicado a otra cosa. O sea, siempre me ha gustado contar lo que veía. Y además me parece que es una profesión muy atractiva, estar donde pasan las cosas, aprender de dónde pasan las cosas y transmitir las cosas que pasan, ¿no? Siempre me ha gustado. Has trabajado, bueno, Empecé en Diario de Burgos, haciendo prácticas mientras estudiaba la carrera en los veranos, una oportunidad que agradeceré toda mi vida al editor del Diario de Burgos, y ya no paré. O sea, yo creo que tenía 19 años, tengo 41, o sea que imagínate. Eso iba a decir, empezaste en España, pero luego has estado en diferentes países. En el año 93 te fuiste para Estados Unidos, Has trabajado en diferentes medios. De tu primera etapa en Estados Unidos, ¿qué es lo que te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué recuerdas? ¿Con qué te quedas? Bueno, yo en Estados Unidos aprendí de todo, básicamente. Lo primero que aprendí es a sobrevivir. Después aprendí a vivir. Después aprendí a vivir de mi trabajo. Después aprendí a aprender de los demás, porque allí todo el mundo es muy bueno. Yo tuve la enorme suerte de recalar en Nueva York, que es una ciudad maravillosa. Durante los 3 primeros meses estás obsesionada con la ciudad y con ver. A partir de los 3 primeros meses te pueden pasar 2 cosas: o que lo odias o que decides quedarte. Y yo decidí quedarme. Y fue pues otra de las grandes cosas que me han pasado en la vida, ¿no? Porque yo allí hice de todo. O sea, aprendí a trabajar con José Antonio Martínez Soler, hice prácticas, trabajé colgando abrigos, trabajé de camarera mientras estudiaba, colaboraba con medios españoles a horas absolutamente inhumanas, con radio, hice televisión. Y luego llegó un momento en el que, estudiando allí el máster, pues me pidieron hacer unas prácticas. En la Universidad de Colombia hiciste el máster, ¿verdad? Y me pidieron hacer unas prácticas. Yo iba para otra cosa, no iba para esto de la economía, sino que a mí lo que me gustaban las relaciones internacionales, sobre todo enfocado en Oriente Medio. Y me ofrecieron trabajar en el Wall Street Journal. Y me fui allí. Fue una experiencia maravillosa, porque te das cuenta de que no sabes nada y que todo el mundo es buenísimo, súper competitivo, y al mismo tiempo es capaz de sacar lo mejor de ti. Algo que en España igual no se entiende muy bien, ¿no? Pero allí la gente se esfuerza porque realmente sacar lo mejor de ti, ¿no? Y ya está, esto en el Wall Street Journal. De allí me fui a la CNBC, que fue una experiencia extraordinaria. Hice prensa escrita, después hice televisión, que fue donde aprendí a hacer entretenimiento de la economía, algo que parece tan complicado. Pues ellos son unos maestros de hacer entretenimiento de todo, incluso de la economía. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Gente, aprendizaje, pasarlo mal, pasarlo bien, amigos, todo. Hablas de la etapa en la que hiciste prácticas, y como dices, pues aprendiste mucho. En España, como muy bien sabes tú, la situación, concretamente para los jóvenes, no se puede ni clasificar o definir. A esos jóvenes que están en la situación en la que están, muchos de ellos, gente preparada,
gente que se ha formado, gente que se esfuerza, gente que quiere trabajar, aprender, tener una oportunidad y no se le está dando. Desde tu experiencia, ¿qué les dirías? ¿Qué consejos? Vamos a ver, no es tu caso, pero lo normal es que la gente, si ha tenido suerte, los jóvenes si han tenido suerte, hayan podido estudiar un año de Erasmus. Si has tenido suerte, no han salido de España. Yo creo que en un mundo globalizado los ciudadanos tienen que ser globales y atreverse a salir de España, a no tener miedo a trabajar de lo que sea cuando tienes una finalidad que es un sueño. En la vida siempre hay que tener objetivos, otra cosa es que los consigas, pero sin sueños no vas a conseguir nada. Y el perder el miedo a lo desconocido, el querer aprender de lo desconocido, esos son todo experiencias que te ayudan a crecer, a ser más persona, a todo en la vida, ¿no? A valorar lo que tienes, a valorar a tus amigos, a valorar a la gente que te da oportunidades en la vida. Hay que salir. Y en la actual situación de España hay que salir. Y hay que salir además con ganas de aprender. Y no con ganas de apartamento de 50 metros cuadrados, televisión de plasma, sueldo estupendo y horario de 8 a 3. No, hay que salir a trabajar y a buscarse la vida y a vivir. Si, un supuesto, si ahora mismo nos llama Mariano y nos dice: Pilar, Ignacio, os dejo un par de días o 3 que gobernéis España. Uf. ¿Qué medida? No. ¿Qué 3 o 4? Muchas gracias, presidente. Pero usted dedíquese a lo que le gusta, que es esto de gobernar, que yo me dedico a contar lo que usted hace. No, es muy importante en esta vida saber tus limitaciones. Eso es lo fundamental. O sea, tú puedes tener sueños y querer alcanzar tus metas, pero también hay que conocer las limitaciones, ¿no? Pues, muchas gracias. Pero bueno, si no fuera ese el caso, pero ¿qué 2 o 3 medidas crees que se deberían de hacer, que aún no se hayan hecho y que creas tú que desde tu experiencia que son vitales? En este país estamos en una situación crítica. La evolución económica de los últimos 4 años, por ser una crisis global y luego por tener particularidades propias de nuestro país, tiene dimensiones desconocidas, en el sentido en el que nunca habíamos vivido una situación así. O sea, es verdad que este país ha vivido una guerra civil, que es lo peor que te puede pasar, que ha habido épocas de hambre, pero en democracia nosotros nunca habíamos vivido una crisis de este calibre, en donde los hijos viven peor que los padres, en donde los padres recurren a los abuelos, en donde los abuelos se convierten en el tejido social fundamental para mantener no solo cohesionadas a las familias, sino para alimentar a las familias, para hacerse cargo de los nietos, Esto nunca había pasado en España. Entonces yo creo que el gobierno tiene una primera responsabilidad muy importante, que es hacer las reformas pertinentes que yo creo que se están haciendo. En segundo lugar, yo liberalizaría, o sea, una vez que ya se han adoptado las reformas que se han adoptado, yo liberalizaría sectores. Yo creo que no es razonable tener intervenidos el sector energético. Yo creo que no es razonable pagar la tercera electricidad más cara de Europa siendo un país en doble recesión. Yo creo que no es razonable tener horarios comerciales cuando si liberalizas los horarios comerciales la gente joven tiene una oportunidad de trabajar bajo otras fórmulas. Yo hubiera ido un poco más allá en la reforma laboral. Probablemente dirán que es soy una liberal convencida, pero yo creo que el peor drama en esta vida es no tener trabajo y que es mejor tener un trabajo peor pagado, pero tenerlo y tomártelo como una oportunidad de aprender que no tener nada. Es evidente que nuestro sistema de bienestar es insostenible y que hay que racionalizarlo. Hay que racionalizar la educación, hay que racionalizar la sanidad. No podemos tener el doble de aeropuertos que Alemania, siendo la mitad de población. No podemos tener 3 veces más de universidades que Alemania, teniendo la mitad de población, no teniendo ninguna de esas universidades entre las 150 mejores del mundo. O sea, hay que racionalizar este país. No entiendo qué hace un Estado como el español siendo dueño de una cadena de hoteles que son paradores nacionales, ¿no? En los momentos de grandes emergencias, en mi opinión, habría que tomar
grandes decisiones. Es verdad que eso tiene un coste político. También creo que quien no sea consciente de que el coste político en estos momentos es inmolarse para tener una oportunidad dentro de 4 años, ya 3 años y medio, no la va a tener. Quería preguntarte responsabilidades de esta situación. ¿Te mojarías en decir, pues, estos gobernantes o estas personas o estos ciudadanos o quién dirías? Todos hemos sido responsables de esto. Yo he tenido ejemplos muy claros, o sea, de necesidad, por ejemplo, hablábamos de gente joven, necesidad de becarios pagados. Te ponían condiciones. No, yo solo trabajo por la mañana, por la tarde piscina, no, yo solo trabajo por la tarde, no, mira, yo es que en agosto me voy de vacaciones, no, mira, es que yo necesito, no, es que en junio acabo de terminar los exámenes, si no te importa empiezo en julio. O sea, todos somos responsables de nuestra situación. Luego hay grados de responsabilidad, por supuesto que hay grados de responsabilidad, hay una responsabilidad política clarísima, aquí se ha negado la evidencia de la crisis. Primero, porque se quiso negar. Segundo, yo creo que por mantener un discurso hasta que ya no se pudo mantener el discurso, ¿no? ¿Por qué crees que se nos negó y tan descaradamente? Bueno, porque, ¿no nos tomaban en serio los ciudadanos? Porque aquí hubo un acuerdo general. O sea, el principal problema de este país estaba en la banca. Y si tú tienes un acuerdo general político para negar que la banca tiene un problema, ya niegas la crisis. La banca son las arterias de un país. Si tú no ves que hay un problema en las arterias de un país y además todo el mundo está de acuerdo en no verlo, políticos, banqueros, oposición, empresarios, ya está. El problema de España era la banca. Teníamos el mejor sistema financiero del mundo cuando no era verdad. Y no era verdad no porque no fuera una banca competitiva, que lo era, no porque no fuera una banca que inventó un montón de cosas, como por ejemplo redes comerciales, que lo es, no porque no sea una banca que se haya internacionalizado, que lo ha hecho, sino porque es una banca que ha crecido al ritmo al que ha crecido la economía sin pensar que algún día esto se podía parar. De la burbuja inmobiliaria, ¿a quién responsabilizamos? ¿También los ciudadanos? ¿Se podría considerar? ¿Nos han engañado? ¿Nos hemos autoengañado? ¿Los políticos? O sea, burbuja inmobiliaria. En este país, en el año 2007, se construyeron prácticamente 1 millón de viviendas y se vendieron 1 millón de viviendas. Es decir, había una voluntad constructora, había una voluntad compradora, había una demanda y había una financiación de esa fabricación de viviendas. Y se toma una decisión política, que es estallar la burbuja inmobiliaria sin tener una alternativa económica. O sea, tú no puedes decidir, puedes hacerlo, puedes decidir que dejas tu trabajo y que te pones a buscar otro. Parece más inteligente pensar que dejas tu trabajo cuando tengas una opción de vida, ¿no? Claro, cuando esto lo haces a nivel global con un país cuyo 60% de la economía depende directa o indirectamente del ladrillo, que son mesas, sillas, lámparas, cortinas, camas, electrodomésticos, luz, electricidad, coches, garajes, o sea, es el componente motor del consumo de un país. Comprarte una casa no es comprarte una casa, es comprarte una casa, es amueblar una casa, es el gasto que supone una casa. Cuando tú decides que eso lo quieres estallar, tú tienes que tener una alternativa económica de producción. Tú tienes que saber que la gente que se va a quedar ahí desempleada va a tener otro sitio a donde ir. La gente que estaba trabajando ahí no estaba preparada para insertarse en el mundo laboral de otros sectores. Entonces, hay una decisión política, hay un problema mundial de liquidez, hay un problema derivado del problema mundial de liquidez que es tipos de interés históricamente bajos, con lo cual el dinero es históricamente fácil y barato. Dinero que se mantiene ahora históricamente fácil y barato, pero sin embargo no se vende una casa y no se compra otra casa. Y todo ello, y luego de verdad el que pensamos
que esto de comprarse casas sea un negocio, y mucha gente hizo negocio. Compramos sobre plano, vendiendo al doble, en muchos lugares de España y de todos los extractos sociales. Quería hablarte de la clase política. ¿Qué valoración haces de la actual clase política? En general, tanto pues, de los diferentes colores políticos. O sea, en España somos todos muy tendentes a buscar un malo. Siempre hay un culpable de algo. Los culpables son los políticos, la culpable es Angela Merkel, el culpable era Bush, el culpable era Aznar, el culpable era Zapatero. O sea, la gente que se dedica a la política en general no roba. En general no son unos sinvergüenzas. En general es una profesión dedicada y vocacional, que tiene más sinsabores que beneficios personales. Hay centenares de concejales en España que nunca han cobrado un sueldo por preocuparse porque su pueblo tenga luz, tenga teléfono, tenga un parque para los niños. O sea, yo creo que es muy injusto cuando se generaliza, y sobre todo es mucho más injusto cuando se generaliza en clases. ¿Hay periodistas sinvergüenzas? Sí. ¿Hay médicos? Sí, en todas las profesiones. Pues claro que en la política hay gente probablemente indeseable, pero yo creo que es más importante poner en valor aquello de gente que tiene la vocación de representarnos, porque les hemos votado nosotros, no son dictadores. En estos momentos de crisis, lo fácil es pensar que los políticos son los malos. Entonces de repente empiezan a aparecer personajes que tienen la solución. Entonces, que atacando a los políticos ellos tienen la solución. Y a mí eso me parece muy peligroso, porque cuando tú estructuras una sociedad en democracia, la democracia es mejorable. Lo que no son mejorables son las dictaduras. El no me representan, pues mire, pues monte usted un partido político y mira usted a ver quién lo vote. Porque a mí quien no me representa es quien no es capaz de articular un discurso para presentarse a las urnas. Y como el no me representan de un lado, en el otro lado, yo sí que sé lo que hay que hacer. Oiga, pues monte usted un partido político y que le voten. No sé si me he explicado. Sí. Si se me ha entendido. Sí. De hecho, te quería enseñar a ver esta imagen que te parece que te inspira hablando del no nos representan. Yo estuve ¿Cómo viviste allí? Exactamente, ¿cómo lo viviste? Y ahora mirando un poco atrás, ahora que ha pasado pues algo más de un año, ¿tienes otra imagen de la que tenías al principio? ¿Has cambiado? Vamos a ver, el 15M es un movimiento que yo creo que... Si nos la puedes enseñar. Yo estuve allí. El 15M es un movimiento que yo creo que en el inicio es absolutamente espontáneo, en el que la sociedad se da cuenta de que va a vivir de mejor a peor. Entonces encuentra malos, que son los políticos, y se sienten legítimamente engañados. Y es verdad que nos han engañado y que te puedes sentir legítimamente engañados. Es verdad que tú puedes protestar y debes protestar. Es verdad que en democracia existe algo que se llama libertad de expresión. Esto es la demostración de la libertad de expresión. Y esto es la demostración de que en España hay democracia. Si solo mandaran unos o solo mandaran otros, esto no sería posible. En la Rusia de Stalin esto no era posible. En la Cuba de Castro esto no es posible. En la Venezuela de Hugo Chávez esto no es posible. En donde no hay democracia, tú no puedes protestar. El segundo paso a la protesta es organízate democráticamente. Que de verdad no te representan, haz un partido para que te voten los que a ti te representan o para representar a los que tú quieres representar. ¿No? Entonces yo creo que tiene la grandeza de la democracia y además te obliga a dar un paso más allá. Me parece estupendo. O sea, estaría horrorizada si la gente no protestara por las calles. Pensaría que vivo en Cuba. Estaríamos exiliados probablemente tú y yo.
quería preguntarte sobre esa etapa. Hubieron muchas críticas a Intereconomía, el cómo informó sobre el 15M. Tú ahora, mira, con el paso del tiempo, ¿no? ¿Podrías hacer alguna autocrítica de esas informaciones que Bueno, es que yo estaba dieron? allí. Yo estaba allí en directo desde el primer día, antes que nadie. Estábamos el grupo Intereconomía antes que nadie desde el primer día emitiendo 12 o 14 horas en directo todos los programas. Entonces a mí nadie me puede decir que manipulamos nada. Yo entrevisté a la gente del 15M, yo contaba lo que estaba pasando allí, yo daba voz a todos, a los de 15M, a los comerciantes que estaban allí, a los miembros de seguridad y a la delegada del gobierno en aquel momento del Partido Socialista, a la gente de la Comunidad de Madrid, a los vecinos. Sencillamente es falso. O sea, con Intereconomía se ha intentado algo de lo que es muy propio en este país, ¿no? Tú etiquetas y atacas, ¿no? Generalizas, etiquetas y atacas. Y a mí eso me parece que es muy peligroso. En Intereconomía dimos información absolutamente fiel a la realidad, porque es que yo estaba ahí. O sea, yo lo contaba, yo estaba en la cámara, igual que el resto de mis compañeros, y decíamos lo que veíamos. Y lo que veíamos eran centenares de miles de personas diciendo que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando en ese momento un gobierno del Partido Socialista que efectivamente no había dicho la verdad con respecto de la profundidad de la crisis y de lo que se nos venía encima. Un montón de comerciantes que decían, oiga, nos estamos viendo afectados. Un montón de vecinos que decían, oiga, nos estamos viendo afectados. ¿Pueden ustedes venir durante el día unas horas, pero luego por las noches queremos dormir? O sea, la realidad no puede no gustarte, ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero crees que se desprestigió un poco la imagen desde Intereconomía? Pregunto, por las muchas críticas que hubieron a Intereconomía, ¿se llegó a desprestigiar la imagen del 15M? Vamos a ver, Intereconomía es una empresa de medios de comunicación libre, con un ideario fundamentalmente de derechas y liberal, en donde la gente se expresa libremente y dice lo que le parece oportuno, da igual que sea de derechas, de izquierdas o medio pensionistas. Yo comprendo que a la izquierda le moleste, o a parte de la izquierda, o a algunos de la izquierda, les moleste que haya un medio de comunicación que diga cosas que no coinciden con ellos. Pero es que si todo el mundo pensáramos lo mismo, no estaríamos en democracia, estaríamos en una dictadura, es lo que se llama pensamiento único. Y puedes tener dictaduras de derechas o dictaduras de izquierdas. Entonces, ya está. No, yo creo que Intereconomía no solo no se desprestigió, sino que a raíz de cómo hicimos la cobertura del 15M, el resto de los medios fueron, porque nosotros estábamos allí, y además fue un punto de inflexión en el crecimiento y en la credibilidad de Intereconomía. Pero, por ejemplo, hablando de la credibilidad de Intereconomía, hubo una entrevista que se hizo muy famosa en Barcelona de una excompañera tuya, una joven excompañera que intentó hacer una entrevista y por lo visto pues no se les permitió a los compañeros de Intereconomía terminar la entrevista. Aquella entrevista hubo mucha polémica, se dijo que había sido todo un montaje, era todo falso. En Barcelona, si mal no recuerdo, en Plaza Cataluña. Ah, bueno, ya. ¿Recuerdas la entrevista o...? No exactamente, pero a mí me pasó en directo. Hubo mucha polémica y efectivamente a ti también te pasó. Cuando eso sucede, ¿cómo te sientes y por qué crees que esas cosas, por qué crees que muchos ciudadanos tienen cierto rechazo? Bueno, como hay muchos ciudadanos que tienen cierto rechazo a La Sexta. Como hay muchos ciudadanos que tienen o tenían cierto rechazo a público. O sea, en esta vida todo depende de la educación. Entonces hay que respetar lo que piensa todo el mundo. Pues si tú no quieres hacer unas declaraciones a un medio, pues estupendo, ¿no? Nadie está obligado a hacer nada, pero lo que nunca puedes perder es el respeto. Y luego lo que no se puede tener, en mi humilde opinión, es superioridad moral, social, no se sabe muy bien por qué. No se sabe muy bien por qué. Entonces pues nada, pues muy mal, pues unos gamberros, claro. Es como si yo llego aquí y no sé, y te digo que después de haberte dicho que sí, que no te respondo. Te quedarías un poco extrañado, ya está. Cada uno hace lo que le da la gana. Pilar, ¿qué es el amor? Cambiando de tema.
El amor es ser capaz de olvidarte de ti mismo para convertirte tú en parte de otra cosa, que es una persona y que se llama hijo. Porque ya ni vives, ni duermes, ni comes, es todo tu hijo. Eso es el amor. ¿Cómo te cambió la vida aquel Todo. primer día que Dejas llega? de ser tú, o sea, cuando tú eres madre, yo no sé lo que será cuando seas padre, pero cuando tú eres madre, dejas de ser tú para ser una extensión de eso que es tu hijo o tu hija, tu hijo, ¿no? Entonces vives para darle de comer, porque llora, se choca a casa, hay que cambiarle, a ver si se va a caer y se me va a hacer una brecha, estará bien, está durmiendo, respira. Bueno, pues yo creo que eso es el amor. ¿Has sufrido en esta vida? Como todo el mundo. Como todo el mundo. Es verdad que yo tiendo a ver siempre la parte buena de las cosas. Porque como el sufrimiento, igual que los enemigos, te viene de gratis y en masa, pues conviene intentar ver las cosas de forma más positiva y cuidar a los amigos. ¿Qué significa para ti, qué importancia en tu vida tiene la amistad? ¿Y cuántos amigos tienes? Los amigos los eliges tú y tengo muy pocos amigos. ¿Cuántos? Te preguntaría. Hablamos de 2 o 3, de 10. ¿Cuántos amigos hoy en día se pueden tener? Amigos. No, 4 o 5. ¿Cuál es la clave para conservarlos? El pensar que ellos son más importantes que tú. O sea, yo creo que la amistad, como la familia, como el amor, cuando tienes, es generosidad. Si no esperas nada, mantienes las cosas. Si esperas algo, tienes un problema. Hablabas de tus hijos, te quiero enseñar una imagen de unos niños y que nos digas qué te parece y qué opinas de esta imagen, y si la puedes enseñar. Bueno, es una imagen terrible, ¿no? Yo creo que todos los años vemos hambrunas, todos los años vivimos hambrunas en países pobres. Primera cuestión, ¿hay derecho a que los países pobres sufran hambrunas? No. Segunda cuestión, ¿cómo se lucha contra esto? Con el libre comercio. ¿Por qué tenemos que subvencionar de por vida a los mineros del carbón en Asturias o en León, cuando hay minas en el Cuerno de África y no podemos traer su carbón porque hay que comprar el de los mineros españoles? Su carbón es mejor, su carbón es más barato, su carbón les daría de comer y nosotros tenemos posibilidad de buscarle otra solución, por ejemplo, al sector de la minería sin que sea minería. O sea, somos muchas veces tan cínicos que preferimos mantener nuestro actual nivel de vida y decir, pobrecitos, se mueren de hambre. Esto tiene una solución, se llama libre comercio. En vez de estar subvencionando la PAC europea, ¿por qué no compramos el trigo a los países en vías de desarrollo? En vez de estar subvencionando la minería, ¿por qué no se lo permitimos a ellos? Es muy fácil. Porque tenemos un doble discurso. Porque nosotros queremos mantener nuestro nivel de vida y al mismo tiempo decir qué buenos somos, nos dan pena. Yo creo en el libre comercio, en los acuerdos de libre comercio. Creo que serían obligados y de obligado cumplimiento mundial, porque a mí esto me parece una vergüenza. ¿Y el libre comercio no tiene también sus peligros por parte de quienes lo ejerzan? Libre comercio con control, no, pero ¿por qué vas a estar subvencionando? Pero con control, entonces. Por supuesto, pero ¿por qué vas a estar subvencionando en Europa, que son países ricos, producción de leche y estar tirando toneladas de leche al año, cuando tienes países enteros de los que tú con un marco y con un control sanitario, filosanitario, podrías estarles dando una fuente de riqueza? ¿Por qué? Por ejemplo, es verdad que habría que hacer otras muchas cosas, pero lo primero es el libre comercio. Es dejar de poner trabas administrativas
aquellos países que tienen capacidad de producir cosas y que no les dejamos, que les ponemos unos impuestos y unos aranceles tan fuertes que solo las multinacionales, y en muchos casos explotándoles, son capaces de traerlas para nuestro disfrute. A mí me parece escandaloso. Quería preguntarte por Esperanza y por La Esperanza. Por un lado, Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Entre los dos, ¿quién te gustaría que fuese presidente? Uno ya lo es. ¿Preferirías a Esperanza de presidenta de nuestro país? No. A mí me parece muy... O sea, no es una cuestión de preferencias, yo creo que es una cuestión de oportunidad, de momento político, de momento histórico, y de votar y de opción personal. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que es una señora a la que yo admiro políticamente, te puede gustar más o menos lo que diga, pero a nadie le cabe ninguna duda de que tiene una opinión, una posición y un criterio sobre todo, y que además lo defiende. Es una mujer que ha decidido voluntariamente y libremente ser presidenta de la Comunidad de Madrid. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en estos momentos ha tomado una decisión voluntaria, firme, de ser él el candidato, presentarse en unas elecciones y que la gente le vote. Y me parece fenomenal que sea el presidente del gobierno. Si quieres ser presidente del gobierno, te tienes que arriesgar. Y puedes ganar o perder. Quería preguntarte, Pilar, sobre la educación. Es el pilar, es uno de los pilares fundamentales de esta sociedad. ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mejorar? ¿Es un fracaso el sistema actual? Bueno, lo primero que hay que mejorar es la responsabilidad de los padres cuando tienen hijos. La educación básica, y cómo se comportan las personas después de mayores. Todo el mundo hacemos locuras, nuestros padres, nuestros abuelos los hicieron, pero la personalidad en la vida es la familia. Entonces, fundamental en esta vida son los padres. Los padres han decidido que preferían que se educaran los niños en el cole. Entonces hemos vivido una época en la que los padres no estábamos implicados, o en general no estaban implicados en la educación de sus hijos, porque es una cosa pues un poco aburrida, ¿no? y de esfuerzo, y hacer tareas, y hablar, y repasar, y leer. Pues eso que hacían nuestros padres con nosotros, pues ahora les resulta como un poco... Entonces, primera cosa, cuando tú tienes un hijo, tú eres responsable de tu hijo, responsabilidad del padre. Los niños se educan en casa, en las familias. Segunda cuestión, la educación en el cole. La educación en el cole yo creo que tiene que ser en libertad y yo creo que tiene que ser en excelencia. Ser en excelencia no implica perder a los que no estén al nivel. Ser en excelencia implica que a los buenos se les dé lo mejor y a los que son menos buenos se les ayude a ser mejores. El intentar que todo el mundo sea igual por abajo es un desastre, porque la diferencia de la diferencia está en las personas. Todos somos distintos y no puedes pretender educar a todo el mundo igual. Hablabas de la familia y quería preguntarte, los diferentes tipos de familia. Como sabes, en estos días ha salido la noticia que el Constitucional ha avalado la ley que aprobó Zapatero en cuanto a la igualdad entre personas, tanto matrimonio sea heterosexual, homosexual. Las personas son iguales independientemente del matrimonio. O sea, no nos hace más personas el podernos casar. Conviene. Pero nos hace iguales el que todos claro. Se puedan casar. Yo lo único que tengo en contra del matrimonio homosexual es la palabra matrimonio. A mí me parece que si en vez de llamarlo matrimonio se hubiera llamado de otra forma, unión, no lo sé, hubiera levantado menos polémica. Menos polémica en el sentido de malestar en una parte de la sociedad española. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a convivir, a vivir y a mantener una relación estable de pareja. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener hijos y a que esos hijos tengan los mismos derechos y las mismas condiciones de una madre soltera, de un padre soltero, que de unos padres heterosexuales. Entonces no hay ningún problema con eso. A mí me cuesta la palabra matrimonio, probablemente porque yo creo que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Yo no estoy en contra en la unión de un hombre y un hombre, de una mujer y de una mujer. Es lo único que yo veo, todo lo demás es evidente. Y además me parece lógico que el Constitucional dé luz verde a una realidad social y que lo estamos viendo todos los días. O sea, lo que no es posible es tener a parte de la sociedad sin garantías.
¿Pero crees que Eso es no es positivo que todos los ciudadanos sean iguales? Por supuesto. Para ir terminando, 3 últimas preguntitas. Como sabes, bueno, hemos ganado, España ha ganado la Eurocopa. Sí, hemos ganado. Hemos ganado, parece que todos. Y quería preguntarte, ha habido muchas celebraciones, pero quería preguntarte por un tema específico, creo que es muy interesante, y son las primas que van a recibir los jugadores, como sabrás, por haber ganado. Sí. ¿Crees que deberían donarse, crees No. que deberían de donarlas a causas sociales? No, yo creo que cada uno hace con su dinero lo que le da la gana, que la sociedad no tiene derecho a obligar ni a presionar a nadie a que con un dinero que se ha ganado justamente por su trabajo, a ti te puede gustar más o menos su trabajo, ¿verdad? Se le presione y se le obligue a darlo a ONGs, pero bueno, ¿pero por qué? Pero es justamente ganado ese dinero, es decir, mientras Que no te estos quepa ninguna niños duda. que hemos visto están muriendo, es justo que chavales de 23 años estén ganando millones, Pero que no te quepa. mientras el país Pero que no te digamos, quepa ninguna duda. O sea, estos chicos que juegan al fútbol se dedican a jugar al fútbol y son los mejores del mundo, los mejores de Europa, los mejores de la galaxia. Por lo tanto, les pagan por eso. Y porque son los mejores, ellos reciben un salario que te puede parecer mucho o poco regular. ¿A pero ti te resulta parece que mucho o poco? Es el salario que es. ¿Te parece apropiado el Pero salario? ahora hablamos de eso, es el salario que es. Entonces luego tú de tu salario decides lo que haces voluntaria y libremente. O sea, no, mira, es que resulta que tú estás ganando 1000. No, mira, no. Es que yo creo que tú con 1000 en la actual situación económica es que es una barbaridad. En vez de 1000 euros tiene que ganar 500 y 200 dárselo a ONG. Y me dirías lo que me estás contando. No, mira, es que yo creo que es que con 500 puedes vivir. ¿Verdad? ¿Lo que me está contando? Porque, de verdad, o sea, nos hemos vuelto locos. Pero los políticos nos están pidiendo ese esfuerzo, en cambio ahora, a los ciudadanos, ¿por qué no se les puede No, pedir no, a los gente políticos que... no te están diciendo que tú de tu dinero, que tú te ganas... No, nos lo están recortando y quitando No, directamente. pero vamos a ver, una cosa es una subida de impuestos... Que, O recortes de salario. no, los recortes de salarios no los imponen los políticos. En todo caso se los impondrán a ellos, pero desde luego no en la empresa privada. En la empresa privada Pero tú en la negocias, pública sí, por ejemplo. tú negocias con tu empresario. Bueno, pero es que el funcionario público tiene un estatuto distinto. El funcionario público, desde el mismo momento en el que aprueba una oposición y tiene su puesto es de por vida. Es decir, no le pueden echar. Y por lo tanto, como tiene un puesto de por vida, se entiende que a la hora de hacer un esfuerzo en el capítulo 1 de los presupuestos generales del Estado, ellos que tienen garantizado el puesto de trabajo en un momento de doble recesión, pueden hacer un pequeño esfuerzo. Por cierto, al mismo tiempo en el que la empresa privada ha hecho ese esfuerzo multiplicado por 3, en donde a los funcionarios públicos se les ha bajado el sueldo un 5%, en la empresa privada en España de media ya va cayendo desde que empezó la crisis un 15%. Donde no ha habido despedido ningún funcionario público y 6 millones de españoles en paro. Entonces, no. Cada uno con su dinero hace lo que quiere, siempre que pague los impuestos, que cumpla con Hacienda. Bueno, pero ¿qué es esto de presionar a la gente para que dé parte de su dinero a qué? Pero bueno, No presionar, pero la pregunta me refería es si no, teniendo en cuenta es las que grandes... el planteamiento es una barbaridad. Pero me refiero a... El propio planteamiento de decir que estos chicos han ganado el Campeonato de Europa y tienen una prima de 300.000 euros y que por lo tanto, como ya ganan 2 millones de euros al año, pues esos 300.000 euros son una especie como de peanuts. Y oiga, y dé usted billetes por la calle, pero bueno, nos hemos vuelto locos. Pero me refiero, teniendo en cuenta, se habla mucho de la humildad de los jugadores, que la selección ¿Pero española, la qué tendrá que roja, ver es la muy humildad con gente el muy, dinero? muy humilde, pues precisamente te lo preguntaba... ¿Qué tiene que ver la humildad con el dinero? Pilar, pero termino la pregunta. Te preguntaba precisamente porque, como sabes, la sociedad, la gente lo está pasando muy mal y quizá, teniendo en cuenta que es desorbitado la situación, la gente, los salarios que tiene con el salario que tienen los jugadores, que sería una buena opción el que una parte de esas ganancias, quizá como españoles que son y tanto que se habla de la humildad para y de nada, cómo son, o sea, esto no es un que país de Robin contribuirían Hood. a ayudar. Este no es un país de Robin Hood. Este no es un país en donde a los más ricos hay que quitarles porque no sé qué para... No, aquí hay un sistema impositivo, ¿verdad? Un sistema impositivo en donde los que más tienen son los que más pagan. Y además desde el principio, cuanto más tienes, más pagas. En estos momentos, y en comunidades autónomas como en Cataluña, hasta el 57% de lo que ingresas, ¿verdad?, en impuestos. Es decir, si tú ganas 100, 56 van para el Estado. Yo creo que el que más tiene, más paga. ¿Que puede pagar un poco más? Sí, efectivamente. O que puede pagar un poco, incluso puede pagarlo todo. Y entonces estamos en la Unión Soviética. ¿Bien?
Pero esto de presionar a la gente para que con un dinero, justamente porque forma parte contractual de ser los mejores del mundo, y resulta que han ganado y tal. O sea, justamente ganado en el sentido de que les ofrecieron eso si lo ganaban y lo han ganado. No, ahora resulta que lo tiene usted que repartir. ¿Cómo que lo tengo que repartir? Harán lo que les dé la gana. Pues eso por supuesto, pero no es presionar, es simplemente solidarizarse y empatizar la con... La solidaridad es personal, no social. La solidaridad es personal, no social. Y no hay derecho a que términos como solidaridad se generalicen para presionar a un colectivo, en este caso el de los jugadores de fútbol. Porque a ti no te gustaría que en nombre de la solidaridad te dijeran, pues en vez de ganar 1.500, como está todo tan mal, pues vamos a ver si rebajamos el sueldo de todos. Pero como sabes, Iniesta, por ejemplo, lo ha dicho recientemente que va a donar esos 300.000. Por supuesto que es personal, pero me refiero, él se ha solidarizado con la sociedad española, me refiero. A eso me refería. Y hay un chico que se llama Puyol, que un compañero suyo tenía cáncer y nadie sabíamos que él le había pagado el tratamiento y nos hemos enterado por casualidad 3 meses después. Es que es más bueno Puyol cuando lo sabíamos o cuando no lo sabíamos. O sea, la solidaridad es una cosa personal, es un gesto tuyo, es filantrópico, tú decides o sea, no hay que explicar que eres bueno. Pero de otra forma, ya para ir terminando, que nos quedan 3 preguntitas y terminamos. Qué bueno soy, ¿no? ¿Pero te parece desproporcionado el salario de los jugadores de fútbol? A mí no me gusta el fútbol. Vale. Empiezas en el programa del verano, has recién llegado a Telecinco, llevas unas semanitas. Brevemente, ¿qué primeras impresiones y qué le pides a tu nueva carrera en Telecinco? Bueno, oportunidad increíble, sustituir a Ana Rosa la Bomba, en la mesa política ni te cuento, aprender. ¿Estás ilusionada? Lo que aspiro es aprender, sí. ¿Y cómo ha sido ese cambio de pasar de una cadena como Intereconomía a una como Telecinco? Yo no he dejado Intereconomía. Sigues en la Gaceta, ¿verdad? Y, bueno, pues pasas de una casa pequeñita, familiar, a un monstruo donde pues hay que orientarse, ¿no? Es una nueva aventura, pero yo creo que la oportunidad de aprender y de aprender en la primera televisión privada del país, pues es una oportunidad, ¿no? Es una aventura. ¿Y se puede compaginar trabajar con 2 cadenas de televisión tan diferentes? Por supuesto. O sea, claro, aquí el problema es cuando se generaliza. Las cadenas, los medios de comunicación, los periódicos, los hospitales, lo hacen las personas. Y las personas, gracias a Dios, somos distintas. Y por supuesto que se puede generalizar todo. Lo importante es cómo eres tú. Y ya está. ¿Eres independiente? ¿Eres una periodista independiente? ¿Qué es ser independiente? Dímelo, te pregunto. Yo creo que no hay nadie independiente de nada ni de nadie. Todos somos dependientes desde que nacemos. Yo lo que creo es en la honradez. O sea, yo no creo estas chorradas, para mí chorradas, el periodismo objetivo, independiente, plural, tal, no es verdad. Todos vemos la realidad de una forma. Lo que hay que hacer es honrado al contarlo. Mira, pues a mí me parece que los jugadores de fútbol, no, pues que ya está el liberal, neocon, de derechas, no sé qué, poco solidaria, en vez de compartir. No, mire usted, o sea, lo importante es ser honrado con lo que usted piensa y que la gente sepa que está hablando con una persona que es honrada, que a veces se equivoca, que a veces acierta, como todo. Pero yo no digo que sea independiente. Pues no es verdad, porque nadie somos independientes. Y la última pregunta para terminar, ¿qué le pides al futuro? Al tuyo, personal, y al del país. Mira, yo creo que lo más importante en esta vida es ser feliz con uno mismo. Si somos felices como individuos, seremos felices como sociedad pequeñita y luego más grande, más grande, más grande, más grande. Ser feliz, o sea, vivir, dejar vivir, ser feliz, ser honrados con lo que piensan, ir de frente, decir la verdad de lo que pasa, ir de frente. Y eso yo lo he aprendido en Intereconomía de su presidente, de Julio Ariza. Ir de frente, decir la verdad de lo que piensas. Y a veces puede sentar mejor, sentar peor, pero el ser honrado, el no pensar que hay que decir las cosas para quedar bien, para caer bien,
al final en esta vida tiene su recompensa. Y sobre todo el pensar que haces las cosas para ser feliz. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por tus palabras y bueno, y desearte lo mejor en tu nueva etapa en Telecinco. Bueno, vamos a ver qué tal sale y si no, pues tampoco pasa nada, lo hemos intentado. Claro que sí, hay que intentarlo. Gracias. Pilar, muchas gracias.